Abismo FM, la red de podcast para amantes del podcasting. Hola, soy Jimena y te doy la bienvenida a un día más a la historia del Abismo, la sección de podcast en donde se pueden abordar toda una historia, todo un mundo, toda una vida, esto de tus personajes favoritos. Ahora bien, te pido que te sientes, te relajes y disfrutes de la presentación. En el año 1533, el Imperio Español tenía ya organizadas y decididas las instituciones administrativas para la Nueva España. En la Ciudad de México vivían los virreyes, y el virrey era el representante supremo del rey español en la colonia que se extiende desde California hasta la Patagonia, incluidas las islas caribeñas y América del Sur, menos las colonias portuguesas y holandesas. El virrey no solo manejaba todo el poder en América Latina durante esa época, sino que la compartía con la iglesia, o mejor dicho, con el arzobispo. Este gozaba de mucho poder dentro de un sistema aún más religioso que en el de España, que en aquel entonces era un reino católico y lo es todavía. La colonia entonces no solo formaba parte de un reino español, sino de la Iglesia Católica, especialmente en comparación con el colonialismo en el norte de América, en donde se formaban ideas bastante más liberales. Las mujeres muchas veces fueron marginizadas porque se consideraba que tenían poderes espirituales y sus reputaciones e influencias provocaba demasiado e intimidaba la autoridad de la iglesia. Esa época fue dentro del ámbito religioso como una niebla oscura en España, mientras muchos otros países europeos y los del norte de América estaban enriqueciendo sus culturas y artes, España estaba gastando sus fuerzas e ingresos del Estado de las colonias en los procedimientos de la Inquisición y sus esfuerzos en contra de la Reforma. Interesantemente, las artes plásticas, tanto como la literatura, florecían bajo estas condiciones, porque la alegría de la creación comúnmente nace bajo tales situaciones, y a lo largo de la historia han sido imposibles de oprimir. A pesar de lo cual, los indígenas encontraron su manera de expresarse artísticamente a través de sus propias fiestas de los españoles, como la fiesta de Corpus Christi, en donde mezclaban sus bailes y cantos folclóricos. Entonces, en el siglo XV hasta el siglo XVI, se encuentra el inicio del tal llamado Siglo de Oro, en un florecimiento literario español fuertemente influenciado por el barroco. Pero el barroco era el movimiento literario reinante en Europa de aquella época. Como consecuencia, simultáneamente, la Nueva España experimenta también una época dorada en la literatura, pero bajo diferentes circunstancias. Una de las pocas mujeres que pertenecían a las nuevas corrientes es la protagonista de la investigación aquí presentada. Escrito por 4 alumnos, Omar Reyes Bustos, Kinari Naomi Barrientos Hernández, Carlos Mauricio Zambrano Castán y Jimena García Estudillo del grupo Tercero C de la Escuela Secundaria Diurna 139 José Enrique Rodó. Representada así como un podcast, con el fin de promover la lectura y pensamiento matemático a través de biografías de personajes relevantes en un proyecto del nombre Biografías a través de las asignaturas. Este proyecto llevó mucho tiempo y dedicación, porque este personaje en especial tiene muchas cuestiones en las fechas. Mientras más buscas, más confundido te encuentras. Por ejemplo, su fecha de nacimiento y muerte. Algo que en lo personal nos costó buscar más fuentes, pero al mismo tiempo enriquece más el texto por la gran diversidad de información. Al final de la presentación grabada como escrita, se incluyeron trabajos realizados en los talleres como diseño y creación plástica y diseño arquitectónico. De tal manera, se trata de una monja mexicana que por su talento e ingenio llamativo es considerada una de las poetas del barroco. Sor Juana Inés de la Cruz es hoy en día conocida no menos por sus ideas feministas y teológicas, consideradas tanto radicales como renovadoras, que por sus inquietudes y especulaciones intelectuales que representan ecos anteriormente pocos conocidos de una mujer de carne y hueso. Esta mujer también es conocida como la Décima Musa, monja poetista del siglo XVII en México, ha sido fuente de inspiración para escritores y artistas. Octavio Paz escribió en 1982 Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, y María Luisa Burbank, importante cianista y feminista, la llevó a la pantalla en 1990 con el guión de Yo, la peor de todas, con Antonio Larrea.
Juana Ramírez de Asbaje, bien conocida como Sor Juana, nació el 12 de noviembre de 1651 en San Miguel de Nepantla, actual México, para ser más exactos, un pueblo a pie de la famosa montaña Popocatépetl. La niña Juana nació como hija ilegítima y sus padres eran una criolla, doña Isabel Ramírez de Santillana y un general español, Pedro Manuel de Asbaje. Juana creció con su madre soltera y sus 5 hermanos en el rancho de su abuelo. 3 de las hermanas, Josefa, María y Juana, eran hijas del señor Asbaje y Ramírez, mientras Diego, Antonia e Inés eran hijos del capitán, don Diego Ruiz Lozano y Centeno, y entonces hermanastros de Juana. Su abuelo poseía una biblioteca donde ella aprendió a leer y escribir con solo 3 años de edad, siendo así una niña prodigio, admirada por su talento y procesidad. A los 14 fue dama de honor de Leonor Carreto, esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo. Apadrinada por los marqueses de Mancera, brilló en la corte virreinal de Nueva España por su erudición y habilidad versificadora. Más adelante, cuando Juana se enteró que había una universidad en la ciudad, empezó a insistir a su madre, tanto como hacía de niña, cuando se vestía de hombre para que la enviara a México para seguir sus estudios superiores en la universidad, ¿o no? Muchos afirman que realmente se vistió de hombre y fue a la universidad para poder aprender, pero la verdad es otra, y es que efectivamente Juana le sugirió a su madre vestirse de hombre, pero como era inaudito durante esos tiempos para una niña estudiar, su madre no la dejó y tuvo que conformarse con los libros de su abuelo y los de la biblioteca en el pueblo. Por fin, a los 16 años, la joven logró convencer a su madre y partió a casa de unos parientes en la Ciudad de México, precisamente de su tía doña María Ramírez y su marido Juan de Mata, para aprender gramática y latín, aunque fueron solamente 20 lecciones que podía contribuir la familia a la educación de la hija. Muy pronto la joven llegó a ser conocida por su talento y su conocimiento avanzado. Juana estuvo con la marquesa hasta los 19 años de edad, mientras la joven desarrolló un talento de versificación y oratoria suficiente para defenderse contra los hombres intelectuales y teólogos, siendo tan inteligente e igual de bella. Juana fue popular entre los hombres de la corte, pero según su estado en la comunidad, no le daba mucha oportunidad a un buen matrimonio, ya que en estos siglos solo habían 2 caminos para mujeres: casarse, tener hijos y estar en una casa, o unirse a un convento de monjas. Como ella misma explica en La Respuesta, se negó totalmente a la idea de casarse, porque el matrimonio le daba muchos repugnantes a su ingenio. Explicaba que el acto de entrar a una regla era lo más decente y menos desproporcionado que podía elegir para conseguir seguridad y salvación en su vida. Años después, con la ayuda de Pedro Velázquez de la Cadena, entró a la congregación de San Jerónimo, en donde encontraba más espacio para leer, escribir y estudiar. Las razones, a lo que parece, que le hicieron entrar fueron el estudio, porque aparentemente no quería hacer nada en su vida que pudiera interrumpir sus estudios o el silencio de sus libros. Fue recién en este momento de su vida y en esta regla cuando tomó el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz. La vida eclesiástica durante el tiempo colonial ofrecía, aunque parezca contradictorio, otras alternativas y ciertas oportunidades que una mujer podía esperar en casa bajo la vigilancia de un hombre. Por lo general, las mujeres no podían estudiar y ni siquiera se aceptaba la idea de algunos humanistas del siglo XVII que estudiarían cosas que posiblemente les podrían ayudar en casa, como leer, dominar artes manuales o tocar instrumentos musicales. Se esperaba su dedicación al aprendizaje de la doctrina cristiana, por ir a misa y aprender del Padre, y que practican las virtudes de castidad, obediencia, diligencia y piedad. Durante la época colonial, entonces, la educación superior de la mujer tomaba lugar entre las paredes de los conventos, donde las monjas a fuerzas tenían que aprender a leer para poder rezar el divino oficio. El rol de las religiosas era guardar la imagen de la Iglesia española, siendo misioneras entre los paganos, y el propósito de dichas comunidades eclesiásticas era la vida contemplativa devota, no la educación que esperaba Juana. La vida de las monjas era entonces regida por parámetros y gozaban libertades, aunque limitadas, y al mismo tiempo les ofrecía la oportunidad de cierta individualidad. Estando viviendo en una comunidad fuera de la clasificada esfera privada,
No obstante, había muchos conventos que proponían educar a las mujeres de las clases altas, quienes gozaban una vida de lujo con sirvientes y demás de sus habitaciones amplias. Los conventos entonces eran como centros culturales, en donde se recibían a los teóricos, miembros de la nobleza y filósofos, para discutir, leer poemas y participar en debates. A pesar de la independencia que gozaban como religiosas, todavía sufrían cierta supresión como mujeres, porque no tenían voz en los asuntos políticos. La teología era la máscara de la política de aquella época, y no se permitía que las mujeres participaran en los debates políticos. Durante los años en San Jerónimo, tanto como había sido su práctica antes, Juan estudiaba diversos géneros literarios, atrayendo sus inspiraciones y señalando en su obra la influencia de maestros del primer rango de la literatura española, como de Quevedo, Góngora, Calderón de la Barca, Lope de Vega y muchos más. Sus escritos, por esa razón, han sido atribuidos a las corrientes culteranas y conceptistas de barroco, aunque simultáneamente considerados innovadores por su gran profundidad intelectual y porque representaban un frescor de una pasión contradictoria. No obstante, parece que los juegos lingüísticos y mentales del conceptismo habían sido parte de los atributos artísticos de la poetista, donde el juego de palabras, las antítesis y el énfasis en los ingeniosos reflejan su estilo particular que consta de recursos conceptistas. En su poesía se puede observar las distintas características del barroco, como el desengaño, la brevedad de la vida, los sentimientos del amor, lo efímero del mundo material y el engaño de los sentimientos. Sor Juana, tanto como sus maestros, incluía héroes y dioses mitológicos de la literatura grecolatina en sus poemas y obras teatrales. Estas y sus autos sacramentales gozaban de una popularidad notable y muy a menudo se le exponían para celebrar piezas religiosas. Resultaban principalmente populares por sus características criollas, intercaladas como la afroamericana, mestiza e india, que daban a sus obras un aire exótico preferido por los escritores barrocos, además que su uso de referencia a la mitología de evidencia de su sabiduría y conocimiento. El año de 1680 será muy significativo para la ciudad virreinal, así como para la monja Jerónima, ya que compone el arco triunfal de Neptuno, alegórico de los virreyes recién llegados y los marqueses de la laguna. A partir de este momento, la fama de la monja Jerónima, así como su madurez en las letras, va llegando de uno en uno. Además de recibir apoyos económicos para sus proyectos personales y comunitarios, su buena relación con la corte le permite escribir más cada día, para que en 1676 se publicaran algunos de sus villancicos que continuarían hasta 1691. La mayor parte de la obra se publicó en un volumen en Madrid, conocido como La Inundación Castalida de 1689. En esta edición española se dan a conocer todos los poemas bellísimos de Sor Juana, que hablan ya consagrado más como una monja, como una poeta de la vida, del amor y de los requiebros de los desamores. Podemos encontrar sus conocidos sonetos, romances, redondillas, enchadas, liras y otros géneros líricos. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si la incitáis al mal? Pues ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis, o hacedlas cual las busquéis. Con este poema, Sor Juana defiende a la mujer criticando la censura de los hombres que acusan a la mujer por lo que ellos verdaderamente causan. Los muros de los monasterios virreinales no protegían a sus moradores de las epidemias. Incluso el voto de clausura, que obligaba a las monjas a vivir en perpetuo encerramiento, podían ser una condena de muerte cuando en la comunidad aparecía un mal que anda, un brote contagioso, llamado así la peste negra. En las primeras semanas de 1695, la fiebre pestizal burló la muralla del convento de San Jerónimo de la capital de la Nueva España. En 4 meses cobró la vida de al menos 6 religiosas, entre la que estaba la más célebre de sus inquilinas. El domingo 17 de abril, hace 325 años, la vida de Sor Juana Inés de la Cruz había terminado. Tenía solo 46 años. A causa de la llamada peste negra,
que se le conoce así porque la más común de sus manifestaciones son la bubónica. Tiene como síntoma característico la aparición de pústulas en la sangre, es decir, hemorragias cutáneas o bubas de color negro azulado. Otras variaciones de la peste son la pulmonar y la septicémica. Su periodo de incubación era entre 3 y 5 días. La enfermedad se declaraba súbitamente, con fiebre alta, escalofríos, náuseas, sed, agotamiento físico y temblores. El resto de los síntomas dependía del tipo de peste contraída. Muchos morían a los pocos días de contraerla, calculándose entre un 40 a un 90% de mortalidad entre quienes la padecían. Aumentaban sus víctimas en época de calor y humedad, pero no se contagiaba por el aire, a diferencia de la pulmonar. En la Europa del siglo XVII, los médicos que atendían a las víctimas de la peste llegaban a tener que desde entonces han adquirido connotaciones siniestras. Se tapaban de pies a cabeza y llevaban una máscara picuda. El motivo de la existencia de estas máscaras picudas para la peste era una idea falsa sobre la misma naturaleza de esta enfermedad peligrosa. Durante los brotes de la peste bubónica de aquel periodo, una pandemia que se repitió en Europa durante los siglos, las ciudades afligidas por la enfermedad contrataron a médicos de la peste negra, que practicaban algo que se hacía pasar por medicina cuando atendían a residentes ricos y pobres por igual. Estos galenos prescribían lo que consideraban brebajes protectores y antídotos de la peste, registraban testamentos y llevaban a cabo autopsias, y algunos los hacía llevándose las máscaras picudas. El uniforme se le suele atribuir a Charles de Lorne, un facultativo que atendió las necesidades médicas de muchos miembros de la realeza europea durante el siglo XVII, entre ellos el rey Luis XVIII y Gastón de Orleans, hijo de María de Medici. Describió un atuendo que incluía un abrigo cubierto de cera aromática, los calzones metidos en las botas, la camisa metida en el pantalón y un sombrero y unos guantes hechos de cuero de cabra. Los médicos de la peste negra llevaban una vara con las que podían tocar a las víctimas, llenaban sus máscaras con triaca, una confección farmacéutica de más de 55 hierbas y otros componentes, como carne de víbora en polvo, canela, mirra y miel. Delorme pensaba que la forma picuda de la máscara daría al aire el tiempo suficiente para impregnarse en las hierbas protectoras, antes de llegar a las fosas nasales y los pulmones de los médicos de la peste negra. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo? Cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en bellezas. Sor Juana Inés de la Cruz escribió estos versos, expresión poética de un yo desgarrado que ansía la libertad de poder consagrarse a sus amadas letras. Y sin embargo, tal como ella misma expresa, ¿cuándo trataron de impedírselo? Su talento y pasión por saber pudieron convertir a la monja mexicana en un caso único, como de hecho lo hicieron, pero no sin las razones que le impedían la actividad intelectual. De ahí que el anhelo y desesperanza de estos versos, por más que expresión íntimamente personal, reflejan un destino colectivo, el de la mujer intelectual de la época, y es que los presupuestos ideológicos del tiempo, basándose en su incapacidad racional, impedían al sexo femenino al desarrollo de su talento intelectual, y le asignaban en estatus inferior en toda la sociedad occidental. La poesía del barroco alcanzó con ella su momento culminante y al mismo tiempo introdujo elementos analíticos y reflexivos que anticipaban a los poetas de la Ilustración del siglo XVIII. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos hasta la próxima semana con el caso de Marilyn Monroe.